Amigo de la calidad, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo webinar de ICL. Hoy día vamos a conversar sobre auditoría documentaria. Como ya saben, nosotros periódicamente, cada 2 semanas más o menos, hacemos un webinar o dos, como es el caso de esta semana, intentando revisar algunos temas que finalmente todos complementan en lo que se vendría a nombrar un sistema de gestión. Entonces, este tema de auditoría documentaria es un tema complementario a nuestro curso de auditoría interna que hicimos el año pasado y que vamos a repetir en el segundo semestre de este año. Así que veamos de qué se trata. Ahí en la diapositiva hemos puesto su salud, DIRLAB, INACAL y DIRIS o DIRESA, ¿no? Ya vamos a ir un poco enfocándonos en el tema. Estas son las entidades a las cuales hago mención. Evidentemente son entidades nacionales. Estamos en Perú, así que vamos a dirigir un poco el tema hacia ese grupo de profesionales que nos están acompañando. Revisando un poco el registro, quería compartirles con ustedes una pequeña estadística de más de 150 inscritos. Y bueno, el 58% de los que se inscribieron trabajan en un laboratorio público y la mitad, más o menos, tiene una persona asignada y exclusivo para calidad. La otra mitad, o el 45%, bueno, pues esto va cambiando, estos datos van cambiando a medida que se siguen inscribiendo. Pero vamos a decirlo así, ¿no? Más o menos la mitad de los laboratorios cuenta con un personal asignado. Y bueno, en el sistema de gestión formal, que tendría el documentado y autorizado por una firma, eh, más o menos también es la mitad que cuenta con un sistema de gestión de calidad formal. Y bueno, el 64% de los que se han inscrito en este webinar sí han pasado por una revisión o supervisión o auditoría documentaria, ¿no? En donde les han solicitado documentos, quiero decir, ¿no? Entonces sí tenemos más o menos ya estamos centrándonos en las características de los participantes, ¿no? ¿Y cuántas veces usted ha sido, pues, evaluado, revisado, supervisado? Pues claro, la mayoría una vez, pero sí hay 9 participantes que hasta 5 veces han sido auditados o revisados. Entonces eso es interesante también. Y ya para terminar esta parte de la estadística de las personas que se inscribieron, debo agradecer que el 30% de los que están asistiendo, pues son personas que no son de Perú, son extranjeros. Y bueno, como siempre nosotros los engreímos mucho, estamos muy contentos de que nos vean bueno, en casi todos los países de Sudamérica. Y este video va a ser visto en las redes sociales pues muchas veces, así que solamente comentarles de que he tratado de darle lineamientos generales y al final vamos a hablar un poquito sobre las revisiones que que hacen en Perú, ¿no? Que hacemos los peruanos. Bueno, entonces empecemos ya propiamente entrando en el tema, hablar sobre las auditorías documentarias. Y por eso, como manera de introducción, contarles de que cuando uno quiere evaluar un sistema de gestión, en el acápite de la ISO 9001 aparece este esquema, no es de la ISO, pero lo hemos extraído de ahí, en el cual dice, si queremos evaluar tu sistema o la organización quiere evaluarle el sistema de gestión de calidad, o quiere usted ser formal y demostrar que está haciendo gestión, entonces debe evaluar el desempeño del laboratorio y esto se hace a través de 3 maneras. Una es el seguimiento, medición, análisis y evaluación, que es propiamente los controles de calidad. En la ISO 15189 nos hablan de esa parte de aseguramiento de la validez de los resultados y en varias partes nos hablan sobre trabajo no conforme, evaluación de no conformidades. Todas estas
actividades les vamos a llamar seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y esto es algo permanente durante todo el flujo del sistema de gestión. Pero también en 9.2 vemos auditorías, ¿no? Que hay que hacer una revisión periódica o planificada del sistema y ver si estamos cumpliendo propios, los propios criterios o requisitos que nos hemos impuesto. Entonces, ahí justamente está el tema de la auditoría documentaria. Vamos a hacer la diferencia ya entre una auditoría interna o una auditoría documentaria, ¿no? Y también, para recordar, hay revisión por la dirección. La dirección tiene que revisar el sistema eh, de manera periódica y resolver, dar cuentas incluso a la organización sobre este resultado de la revisión de la alta dirección. Bueno, entonces, centrándonos un poco en el tema, 9.2, auditoría interna. Y ahí es donde vamos a entrar en el tema de justamente documentación y luego auditoría documentaria. Bueno, requisitos de la documentación, a manera también de introducción muy rápida, algunos términos que los sacamos normalmente de la ISO 9000. La ISO 9000 es una ISO eh, que se encarga justamente de términos y definiciones. Y para ir centrando de qué se trata, porque claro, cuando uno hace una auditoría documentaria, documento es no solamente un papel, sino una serie de elementos que demuestran o crean evidencia de que usted está cumpliendo un requisito, si se quiere, ¿no? Entonces, un dato es un hecho sobre un objeto, es un hecho. Eh, Eso sería un dato. Y cuando nosotros hablamos de que estos datos tienen un significado, ya se llamaría información, ¿no? Ahora, una evidencia objetiva, que es a la cual vamos apuntando cuando hacemos una documentación, en una parte de que son registros, indicadores o informes, es justamente estos datos que respaldan la existencia o veracidad de algo, eso vendría a ser una evidencia objetiva. Y bueno, normalmente tiene como fin las auditorías. Y un sistema de información es un sistema de gestión, dentro del sistema de gestión de la calidad, pues una red de canales de comunicación utilizado dentro de una organización. Bueno, seguimos con los términos y definiciones. Entonces, finalmente, un documento, porque estamos hablando de teoría documentaria, vendría a ser información, es decir, datos organizados, y el medio en el que está contenida. Y estos documentos podrían ser muchas cosas, podrían ser en un papel, pueden ser procedimientos, cartas, informes, planos, pueden ser videos, pueden ser audios, pueden ser en realidad todo las formas como podemos contener la información. Hay algunas que son válidas, por ejemplo, correos electrónicos, y hay algunos que de repente no son todavía validados por la organización, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, ¿no? Entonces, eh, es variable, eso se define, pero hay elementos que sí ya están predefinidos, ¿no? Y hay una ISO, por ejemplo, la 10.013, o las propias documentaciones. En el Perú tenemos perdón, em, es una guía para los lineamientos de la documentación, ¿no? La 288. Es una guía de la administrativa al respecto de ello, ¿no? Bueno, seguimos con la parte de especificación. Es un documento que establece requisitos. La especificación, entonces, es un documento que establece los requisitos, por ejemplo, una especificación técnica, ¿no? Una especificación es justamente eso. Y vamos entonces encontrando que existen diferentes documentos, el manual de calidad y otros que ya están predefinidos, o sea, las definiciones están ya predichas. No tenemos que buscar en Google o tal vez en inteligencia artificial. Hay que sacarlo de los elementos estándares a nivel internacional. Y uno de ellos, como les comentaba, es justamente la ISO 9000, ¿no? Bueno, plan de calidad, procedimiento, manuales, registros, todo esto ya está previamente preestablecido a través de esta nomenclatura encontrada en la ISO 9000 y también alguna otra ISO por ahí, ¿no?
Bueno, estoy pasando rápidamente los términos y definiciones, como este PDF lo voy a compartir, entonces quería conveniente colocarlos para que vayamos centrándonos un poco en el tema que vamos a entrar. Por ejemplo, en el anterior vimos que la fuente de una justificación del estado de la configuración venía de la ISO 10007. Una interesante característica es que en esta última ISO 15189 migró un poco el términos y definiciones de la ISO 9000 a la 17000. Entonces se volvió mucho más técnica y las definiciones mismas, sobre todo la parte técnica, se volvió un poco más digamos, sofisticada, ¿no? Más científica, menos administrativa o de gestión. Bueno, acá está justo la ISO que les comentaba, la 10.013, que se nacionaliza en el Perú como una norma técnica peruana, pero en realidad es una ISO internacional, cada país lo nacionaliza y tiene ese nombre, norma técnica y el nombre del país. En donde dice sistema de gestión de la calidad, punto, del sistema de gestión de la calidad. Esta ISO trata sobre la orientación para la información documentada. Nos orienta y nos va llevando de la mano de cómo es que se hace, ¿sí? Y muy breve, este es un poco el esquema de esta ISO, en el cual vamos viendo que cuando uno va a documentar un sistema de gestión, tiene diferentes pasos o componentes que tiene que ir cubriendo. Y uno de ellos, por ejemplo, es la planificación de la documentación. Un poco extraño para los que no tenemos mucha costumbre, pues somos laboratoristas, pero sí es cierto, hay que determinar bajo el alcance del sistema de gestión cuáles las referencias que voy a utilizar, ¿no? Y hace unas semanas hablamos sobre el complaints, que vendría a ser el cumplimiento de las normativas no obligatorias que tiene que tener cualquier organización como parte de la gestión. Entonces aparece la gestión del compliance o la gestión del cumplimiento normativo. Por lo tanto, alguien dentro de la organización o dentro del laboratorio tendría que preocuparse en estar al día en las normas. Las normas son dinámicas, algunas tienen muchos años y están vigentes, pero luego cuando aparece una pandemia o aparece algunos casos, lamentablemente la mayoría de ellos son eventos que no son muy buenos, se empiezan a cambiar algunas normas, ¿no? De hecho, en el Perú acaba de anunciarse de que el IGEMIT, por ejemplo, ha desaparecido y ahora se va a llamar de otra manera en una reorganización. Y entonces los que nos afecta en el IBD, los registros sanitarios y una serie de elementos, digamos, normativos que DIGIMIT eh, tiene sobre el IBD, sobre los dispositivos in vitro IBD, um, se modifican. Alguien dentro del laboratorio tendría que estar atento a estas modificaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Perú no se registran, no requieren un registro sanitario los equipos, pero probablemente si hay un cambio, podría ser que ahora sí necesitemos registro sanitario y por lo tanto ya no podemos adquirirlos sin que estén registrados o tenemos que actualizar los que tenemos. Bueno, esa serie de cambios en las normas se llama gestión del complaints, ¿no? El cumplimiento de las normativas. Bueno, cuando uno audita, entonces toca también revisar esa parte, ¿no? Si existe una persona que está a cargo de eso, si existe en la gestión los documentos que no solicitan las normas, ¿no? Es parte de. Entonces, empecemos ya entrando en el tema propiamente. Muy día hablamos de auditoría documentaria en el laboratorio clínico, que se menciona como el pilar de la gestión de calidad y la trazabilidad, porque evidentemente el documento que muestra la evidencia es la única manera probatoria de que usted está cumpliendo lo que la norma le pide o lo que el sistema de gestión ha planificado hacer. Y usted está declarándolo así. Entonces, la auditoría documentaria es algo a la cual tendríamos que ir acostumbrándonos y vamos a ver de qué se trata. El objetivo general de una auditoría documentaria es fundamentalmente revisar los documentos. Esta sesión tiene por fundamento, por objetivo general, pues entregar los fundamentos, alcances y procedimientos que se utilizan en una auditoría documentaria, ¿no?
y a la cual, mientras más sepamos, más capacitación tendremos, más competencia y mejor saldremos cuando nos toque someternos a una auditoría documentaria o mejor aún, estaríamos más capacitados para elaborar uno propia, porque empezamos con nuestros propios ensayos, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Bueno, uno asegura la trazabilidad, es decir, nos permite ir conociendo, uno, la historia del laboratorio, nos permite ver cómo se planifica, qué planes tiene y si los está cumpliendo, cómo se organiza, cuáles son la responsabilidad que tienen, cuál es el alcance de la operación o de lo que hace el laboratorio. No solamente hacemos servicio de análisis clínico, hacemos docencia, entregamos información, hacemos investigación, pertenecemos a comités dentro de un hospital o clínica. Hay varias cosas que hacemos dentro de un laboratorio, no solamente, por ejemplo, el servicio de análisis clínico, ¿no? Damos asesorías, pertenecemos a veces a algunos tipos de interconsultas, por ejemplo, ¿no? También difundimos, ¿no? Difundimos el tema dentro de y fuera de nuestro ambiente sanitario. Así que todo eso, si se documenta, permite tener trazabilidad al respecto de las actividades que hacemos. También garantiza la calidad, ¿no? Porque si nos sometemos a ya vamos a ver ese tema brevemente, pero si nos sometemos a una serie de requisitos es porque hemos elegido algún tipo de gestión, ¿no? Hay varios tipos de gestión y también hay varios objetivos de la gestión de acuerdo al tipo que hemos elegido. También, por supuesto, facilita las auditorías. La mayoría de auditorías documentarias actualmente se hacen online. O sea, no es necesario que sea presencial. La mayoría se hace justamente a través de algunas plataformas online que conocemos todos. Estamos ahorita en un Zoom, por ejemplo, que es una manera como se hace una auditoría. Promueve la mejora continua, por supuesto, porque a medida que uno va haciendo nuevamente un documento o cuando uno elabora por primera vez un documento, tiene que ir llenando una serie de cosas que a veces uno lo tiene en la cabeza, pero no lo ha plasmado. Y al momento de plasmarlo, recién se pone a ordenarlo o se da cuenta que le faltan algunos detalles, ¿no? Y nos protege legalmente, porque evidentemente en el complaints no solicitan la evidencia y si no la tiene usted, pues eh, se asume de que no tiene ese hecho. Uno de mis ejemplos favoritos es, por ejemplo, cuando decimos en una auditoría no documentaria, sino en una auditoría interna, por ejemplo, su personal está capacitado para la toma de muestra y vemos pues personas que tienen 10, 15, 20 años tomando muestra y claro que están capacitados, claro que tienen experiencia y tienen la habilidad y han estudiado para esto, pero no tienen el documento que diga que son flebotomistas. Entonces, uno pone personal no capacitado, porque no cubre los requisitos que se puede haber asignado en ese sistema de gestión, que es, por ejemplo, que las capacitaciones tienen una antigüedad máxima de 3 o de 5 años. Entonces yo me capacité, nunca tuve un certificado para tomar una muestra, siempre tomé muestras, desde la universidad tomé muestras, pero nunca tuve un documento que diga que estoy capacitado en toma de muestra. El título no lo dice, ningún lugar lo dice. Y entonces uno, como no hay la evidencia, coloca pues personal no capacitado, no le queda de otra porque no existe el documento, ¿no? Entonces nos protege legalmente también, podría haber una denuncia al respecto, entonces es un elemento más que nos empuja a ir aprendiendo estos temas de auditoría documentaria. Una buena documentación es sinónimo de un laboratorio confiable y seguro. Ahora, estas auditorías en sitio, estas auditorías presenciales, que se hablaba de auditorías internas, auditorías externas, se diferencian de las documentarias y ahí hay un cuadrito que hemos preparado al respecto de ello. Lo primero, obviamente, es la definición, ¿no? Las documentarias son revisión de documentos con su nombre y registros sin visitar el laboratorio.
En el caso de auditoría en sitio, pues es evaluación directa presencial en las instalaciones. El alcance es solamente documental en el primer caso y en el otro caso es buscar las evidencias, a ver si es que se está haciendo lo que el documento dice. Entonces ahí hay una diferencia. Por ejemplo, usted calibra o le da mantenimiento a los equipos. Ok, entonces yo tengo un registro de mantenimiento, eso sería una evaluación documentaria. El registro es suficiente para decir que sí le está dando mantenimiento. En el otro caso, tiene el procedimiento de cómo hacer el mantenimiento, tiene el registro que sí se hace el mantenimiento, pero uno quiere ver si es que, por ejemplo, el usuario que en ese momento uno le pide, a ver, haga el mantenimiento o respóndame cómo se hace, y lo va comparando contra el documento. Entonces es una verificación del documento. Esa es una buena diferencia con las auditorías en sitio. Entonces la auditoría documentaria no reemplaza a la auditoría en sitio. De hecho, lo complementa. Una buena costumbre cuando uno tiene una organización muy grande es empezar por una auditoría documentaria y luego pasar a la auditoría en sitio, porque ya hizo ese primer filtro de los documentos, porque a veces el documento no cumple con algún formato o con alguna norma, y entonces ya empezamos, digamos, sin visitar el laboratorio a ganar tiempo, ¿no? Puede ser remota en el primer caso, documentaria, el sitio tiene que ser presencial, y el objetivo de la auditoría documentaria es cumplimiento documental, nada más. El otro sí verifica la implementación y evidencia en campo lo que está sucediendo normalmente declarado en los documentos, ¿no? Ambos son complementarios y fundamentales para evaluar la conformidad y desempeño del laboratorio. Entonces, definamos lo que es una auditoría documentaria. Bueno, una auditoría documentaria vendría a ser una revisión sistemática y estructurada de los documentos que conforman el sistema de gestión de la calidad del laboratorio. Ahora, acá hay un tema que tendríamos que mencionar. Antes se hablaba mucho del sistema de gestión de la calidad. También hablábamos del sistema de gestión de la operatividad o del sistema de gestión de la seguridad. Actualmente se habla de un sistema de gestión, nada más. Pero como estas ISOs y esos términos vienen de una, digamos, de una todavía no actualización de la ISO, en el caso de la 10.013, por ejemplo, entonces todavía lo colocamos como dice a la letra, sistema de gestión de laboratorio, pero también lo hablan como sistema de gestión de la calidad. Estamos en ese tránsito todavía. Bueno, el objetivo es verificar que la documentación esté actualizada, sea coherente con lo que hemos elegido como sistema de gestión y que cumpla con los requisitos normativos y respalde las actividades. Pero yo quería mencionar lo siguiente, los sistemas de gestión de laboratorio pues tienen niveles o pueden ser, como decía hace un momento, de varios tipos. Normalmente cuando nosotros en ICL damos las consultorías y nos dicen, quiero instalar un sistema de gestión de la calidad en mi laboratorio, uno le dice, por favor, deme el documento en el cual usted ha hecho su plan estratégico. El plan estratégico, como su nombre lo dice, coloca todos los lineamientos para alcanzar los objetivos que también se declaran en el plan, pero muchas veces no tenemos los objetivos muy claros. Entonces, cuando uno le habla del objetivo, justamente vienen estos niveles de sistema de gestión. Nosotros lo ponemos así. Primero es el complaints, o sea, usted quiere armar un sistema de gestión de calidad basado exclusivamente en el cumplimiento estricto de la norma obligatoria de su país. Recuerden que ICL está en Bolivia también y visita muchos países asesorando, colaborando con laboratorios. Entonces, hablemos así, en su país. Cumplimiento obligatorio de su país. En el caso de Perú, bueno, tenemos algunas normas, como todos los países, bueno, valga la redundancia, normalmente están extraídas o fundamentadas o apoyadas en la ISO 15189. Claro que con versiones anteriores o ediciones anteriores, pero todas normalmente están extraídas de la 15189. Ahora, si quiere ir un poquito más allá, es decir, no solamente el cumplimiento de su norma de su país, sino quiere ir un poquito más allá. En el Perú tenemos una acreditación, la norma técnica de salud 050, que acredita al sistema, al centro de salud
por hospital, clínica, y que evidentemente está por encima de la norma obligatoria. Es decir, esta norma 050 no es obligatoria. En todos los países, sí, ya creo que no me equivoco, todos tienen su propia acreditación de los sistemas de salud. Y muchos tienen acreditación propio de laboratorio. Ese 40 o 30% de amigos que nos acompañan del extranjero nos podrían contar cuál es su norma obligatoria, no, su acreditación propia de su país, que no es la 15189, sino norma, lo habitual es que sea organizado por su Ministerio de Salud, o tal vez su INS, o tal vez alguna sociedad, si la hay, ¿no? Así que a eso me estoy refiriendo con sistema de gestión según la normativa de su propio país. Ahora, cuando ya tenemos un sistema de gestión que está formalmente documentado, podríamos estar muy cerca de irnos a alcanzar una ISO 9001. Entonces ese podría ser el siguiente objetivo, una ISO 9001. Y si queremos ser un poco más técnicos y acreditar, iríamos por una 15189. Y si estamos ya con la 15189, podríamos ir hacia un punto de excelencia de calidad total, o a una sigmametría o algo similar. Entonces, esto es como que los niveles de sistema de gestión en el laboratorio clínico, tal como lo estamos manejando acá en el instituto. Y cuando usted quiere hacer un plan o quiere contratarnos como una consultoría, nosotros le decimos a qué nivel quiere llegar. Evidentemente, mientras más ambicioso queramos ser, más esfuerzo y recursos se requiere para alcanzar en los tiempos que usted mismo se proponga, ¿no? Así que se hace una evaluación situacional y a partir de ahí ya podemos ver a cuál de ellos vamos, ¿no? Esto, por supuesto, genera una documentación y en eso nos basamos para iniciar quizás como primer paso, luego del informe situacional, es una auditoría documentaria. Claro, porque en la evaluación situacional uno pregunta, ¿no? Usted, por ejemplo, hace encuesta de satisfacción al paciente o al cliente y me responde que sí. Y me puede mostrar una encuesta, pero de repente esa encuesta está mal elaborada o no ha sido debidamente analizada y no se han sacado conclusiones. Y entonces, cuando hacemos la auditoría documentaria, este documento pierde validez y lo ponemos como que no está hecho, que no cumple, según los requisitos. Obviamente que serán, mientras más ambiciosos seamos, más exigente sería, ¿no? En una norma nacional, tener el papel es suficiente. Yo hago mis encuestas, saco este papel, cumple. Pero en una acreditación no, porque tiene que estar alineados, por ejemplo, con los objetivos del plan estratégico y evaluado y analizado y sacar un ciclo de mejora y así demuestra usted que está haciendo todo eh, digamos, esta revisión, este feedback con los clientes, ¿no? Y que se está sacando mejora continua a partir de ahí. Entonces, como le digo, el documento aguanta todo, pero a nivel, mientras más complejo y más ambicioso y más elevado está nuestra situación, más exigente nos ponemos en el tema de auditoría documentaria, ¿no? Acá tenemos la ISO 19011, también hay que tomarla en cuenta, es una directriz para la auditoría de los sistemas de gestión. Nos habla un poco también al respecto de estas auditorías documentarias. Como ven, esta ISO 19011 nos da la pauta de cómo hacer una auditoría del sistema de gestión. Pero como les digo, los documentos son los que apoyan todas las evidencias que se presentan. Y recordar que los documentos no son solo papeles. Ahora, incluso si usted hace una gestión del medio ambiente, no debería imprimir más y empezar a documentar eh, digitalmente, ¿no? Fotos, PDFs, videos, etcétera. Entonces, los objetivos de la auditoría documentaria es verificar el cumplimiento normativo, ¿no? Que aseguran, bueno, normativos obligatorios o no obligatorios. Las ISO, por ejemplo, no son obligatorias, por lo menos en Latinoamérica no, en otros países de Europa algunos que sí.
Bueno, asegurar que el documento cumple con la legislación vigente, el complaints, las normas técnicas y requisitos aplicables, ¿no? Y una serie de elementos como control de versiones y codificación, porque claro, los documentos son un elemento vivo, nacen, crecen y a veces se vuelven obsoletos. La trazabilidad documental, que los documentos estén debidamente ordenados y que tengan un histórico, versiones, por ejemplo. Y si hay inconsistencias u obsolescencia, también está identificadas debidamente. Esos son los objetivos de la auditoría documentaria. Por ejemplo, lo que decía hace un momento, si las certificaciones de capacitación tienen un máximo de 5 años de antigüedad, entonces al momento de la auditoría documentaria me presentan un certificado de capacitación de 6 años, pues yo lo tengo que retirar y decir este documento no es válido. Entonces identifica inconsistencias u obsolescencia. La fase de la auditoría documentaria. Esto está declarado. Acá he colocado algunas normas relacionadas en donde podemos ir haciendo una especie de mix, leyendo y logrando hacer estas 5 etapas, ¿no? Que son bien conocidas, nuestra autoría, todos nosotros estamos aprendiendo y estamos aplicando lo que vamos aprendiendo, pero ya todo está escrito. Y si no, existen entidades como la ISO que va escribiendo. De hecho, el próximo año va a ser la ISO 9001 en su nueva edición, en donde nos traerá algunas novedades que ya nos han ido adelantando cuáles son, ¿no? Se enfoca mucho en el recurso humano, por ejemplo, en la ética, el de la gobernanza, eso es lo que se viene. Bueno, el hecho es que estas fases son la planificación, uno planifica, eh, por ejemplo, los objetivos y el alcance del sistema, planifica cuáles son o los documentos que va a uno solicitar, tiene que hacer una lista, revisando la lista maestra y revisando eh, sobre qué se apoya la gestión, vuelvo, si es la normativa nacional, si es una acreditación nacional, si es una ISO 9001, certificación, si es una 15189, acreditación, etcétera, ¿no? Entonces uno va planificando lo que va a solicitar. También las responsabilidades, ¿no? ¿Quién va a ser responsable? Porque evidentemente esto no puede caer sobre los hombros de una sola persona, ni el auditor ni el auditado. Ejecución, los checklists, acá vamos a presentar algunos. Los registros de hallazgos, o sea, si uno encuentra algún documento que no está bien, o de repente faltan documentos, ¿cómo lo vamos a registrar estos hallazgos? El informe. Este informe es la base para iniciar, por ejemplo, una consultoría y el seguimiento, ¿sí? Y algunas ISOs referentes a ello, ¿no? La que llamó la atención, como ya saben, es la 10.013, que nos da los lineamientos, pero también hay otras relacionadas a, por ejemplo, cómo digitalizar un documento o cómo es la normativa para el caso del aseguramiento de la información, que ese es también otro tema interesante aquí. Y evidentemente los documentos técnicos, 15189, 17025, 13485, ¿no? Son los documentos clásicos, 17043, dependiendo de la operación de cada laboratorio. Y los criterios de la evaluación tienen que ver con lo que les decía hace un momento, ¿no? La coherencia documental, si existe un control de cambios, porque puede haber un documento que está ya obsoleto, pero no se ha declarado, si se han respetado las versiones, por lo menos si es la primera versión hay que poner que es la primera, porque a veces no le ponen la versión y entonces hay una ausencia ahí en la forma. Si hay una falla de forma o una falla de fondo, eso también es importante. Y si el documento tiene las 3 firmas. Normalmente debería tener 3 firmas, algunos tienen 4. La primera es la que el autor, el que elabora el documento, otro que lo revisa, que tendría que ser otra persona, y otro que lo autoriza, que es en este caso el director, ¿no? El que genera la entidad legal. Si el documento no tiene ninguna firma, no es un documento válido, evidentemente. Pueden imprimirlo y entregarme un copy-pega de otro lado y eso no sirve. Tiene que haber una firma. Y para que sea válido,
tiene que estar aprobado. Entonces, firma del autor, firma del revisor, pero la principal firma es la firma de aprobación o autorización, ¿no? Para decir que es un documento formal. Si no tiene la firma de aprobación, no es formal. Y entonces ahí aparece dos tipos de mención al respecto de los tipos de laboratorio que hay. Y yo ya le he dicho en otro webinar, permítame repetirlo. Para efecto de estadística, podríamos decir que en un país cualquiera existen, vamos a decirlo así, tres tipos de laboratorios. El laboratorio que no cumple con las normativas nacionales obligatorias, entonces como no cumple con la legalidad, le diríamos laboratorios ilegales. Pueden no tener licencia o pueden tenerla, pero no cumplir lo que solicita la norma, ¿sí? Y entonces, en términos muy duros, sería un laboratorio ilegal, porque no cumple la legalidad. Bueno, otro tipo de laboratorio es que sí lo cumple, es legal, pero todo su sistema de gestión, si quieren en uno solo, o si quieren gestión de la calidad, gestión de la seguridad, gestión de la operatividad y todas las demás, gestión de equipo, de recursos, etcétera, tiene un sistema de gestión, de hecho funciona, pero no lo han documentado, o lo han documentado parcialmente. Y entonces es un laboratorio legal, pero que no ha formalizado sus documentos, no están aprobados, y por lo tanto sería un laboratorio informal. Es legal, pero es informal. Y el laboratorio que es formal, es decir, que ha documentado su sistema de gestión y aprobación, incluso por un tercero, como por ejemplo la ISO, y evidentemente eso es a lo cual tenemos que llegar, a ser un laboratorio legal y formal. Lamentablemente, en varios países se han hecho estadísticas al respecto de qué porcentaje de laboratorios llegan a ser formales y siempre eh, son muy pocos, la minoría. La mayoría, con suerte, son formales, perdón, son informales, pero legales. Y lamentablemente en muchos países y cada vez más, mientras más corrupción y pobreza exista, habrá más ilegales también. Entonces, ese es nuestro panorama, así es como están los países y no viene la mejora del país, no viene porque el gobierno o porque la autoridad o el jefe nos empuje o nos proponga o nos exija. Viene porque personas como ustedes que están llevando un webinar se interesan en la mejora. Alguno podría estar viendo Netflix, otro podría estar con la familia, pero todo eso se sacrifica cuando uno quiere hacer bien las cosas. Eso se trata de la calidad. Entonces yo lo felicito por estar junto conmigo en este esfuerzo de mejora por nuestros pacientes, incrementando nuestras competencias. De eso se trata un poco el tema. Entonces las fases de la auditoría, permítame, son, acuérdense, planificación, ejecución, registro de hallazgos, el informe y el seguimiento. Y los criterios, ya habíamos hablado de esto, me parece que retrocedí. ¿Y qué errores son frecuentes en la documentación? Bueno, ya lo había mencionado, lo vemos rapidito. Documentos sin actualizar, registros sin firma fecha, formularios fotocopiados. A veces es curioso cuando uno les pide, ok, tú vas por una ISO 15189. Sí, acá está toda mi documentación. Bueno, dame la ISO. Quiero ver tu ISO. Y me salga una fotocopia. O sea que ese laboratorio está pirateando la ISO, ¿no? No, no la ha comprado, la ISO no tiene su factura, entonces eso es ilegal. La piratería es ilegal, entonces ahí termina la auditoría. Entonces tenemos que ser muy formales porque es justamente, como su nombre lo dice, un laboratorio formal es porque todo lo hace formal. A veces no tiene licencia de uso para el Windows o para la computadora. Entonces, a cuidarse de ser entidades y personas formales, ¿no? Contradicciones entre documentos, eso también sucede, ¿no? Bueno, creo que es fácil entender que si un documento, un procedimiento de lavado de manos de la OMS se contradice con el procedimiento que han hecho en el laboratorio. Entonces uno dice, tú estás alineado, ¿cómo de dónde has sacado la referencia de este procedimiento cuando existe un procedimiento mundial de lavado de manos, por darles un ejemplo?
Entonces, hay contradicciones o incoherencias también. El encontrar estos errores sutiles o a veces gruesos, pues ayuda a fortalecer el sistema de calidad y evitar no conformidades. ¿Sí? Buenas prácticas. Bueno, tener una matriz de control documental, esto está clarísimo, tener un orden, una lista maestra, una base de datos, o mejor aún, un software, que está más difícil, pero también existen y son muy buenos, buenísimos, pero son muy caros también. Capacitación del personal. Sé que a los laboratoristas no nos gusta documentar, pero cuando uno le agarra el gusto y se da cuenta de las ventajas, entonces la cosa cambia. Es como que de niño nos decían, ordena tu cuarto, y cuando está ordenado uno lo ve, pues encuentra todo en una, y está muy lindo y sale en la foto perfecto. Pero no nos gusta, pues, ordenar el cuarto, no nos gusta desde niños, desordenados, hasta que nos van disciplinando. Esto pasa igual con la mayoría de laboratoristas, ¿no? No les gusta documentar, no les gusta registrar, no les gusta hacer procedimientos, o si los tienen, no los leen, no leen los instructivos, no leen el manual del equipo, no leen el inserto o el adjunto de la pipeta automática, no leen, entonces empiezan a trabajar de una manera como, no saben tampoco como lo dice el fabricante, entonces suponen que esto es igual que el otro, se apoya mucho en su experiencia y a veces hasta malogran las cosas porque suponen que aprendiendo y malogrando se aprende, ¿no? Y esto es un error claro cuando uno está en un sistema de gestión formal, en donde uno primero planifica, luego se capacita, se organiza y una serie de pasos antes de entrar en la operación. Eh, entonces, todas estas son buenas prácticas de la gestión documentaria, totalmente recomendado, aunque difícil de iniciar, justamente por nuestra poca cultura en la lectura y en escribir, ¿no? Porque toca documentar. Eh, ¿Y qué herramientas de apoyo tenemos para hacer esto? Bueno, están fundamentalmente dos tipos de herramientas. Unas que nosotros podemos elaborar, pero tendríamos que validarlas. Ahí presenté un cuadrito, ya lo vamos a ver. Y otra es las famosas checklists o las matrices documentarias o las herramientas de evaluación, que es una muy buena idea tenerlas para que pueda yo prepararme para justamente esa evaluación. Inicié este webinar hablando sobre estas entidades que nos revisan en el Perú, su salud, DIRLAB, podría revisarnos, si vamos por una ISO, pues obviamente INACAL, en este caso, hacer una auditoría externa, o tal vez pares, o alguna revisión de nuestra autoridad como DIRIS o DIRESA, o tal vez Contraloría Nacional de la República, no sé. Hay varias entidades que eventualmente nos pueden revisar. De hecho, nos avisan y a veces no nos avisan, ¿no? Es inopinado. Cada país es diferente, por supuesto. Entonces, estas herramientas son muy útiles y evidentemente cuando uno está aprendiendo, uno debe aprender desde el inicio, que sería revisar la norma a la cual yo me estoy sometiendo, obligatoria o no obligatoria, y crear mi propia herramienta, en donde yo al leerlo lentamente la norma voy extrayendo en un checklist todo lo que debería tener, según lo que pide la norma. Y luego ya es empezar a validar eso, ¿no? Ese checklist, esa herramienta de evaluación, y luego ejecutarla, y luego ya sacar mi informe de mis hallazgos. Primero sacar un registro de hallazgos y luego hacer mi informe situacional de cómo estoy entre lo que pide la norma y lo que tengo. Entonces hago un informe de brechas. Esta es la brecha. Priorizo y empiezo a atacar el cierre de brechas. Eso es más o menos un poco un ciclo de mejora que se apoya un poco en esta auditoría documental. Acá están las entidades que les expliqué hace un momento, que normalmente nos solicitan. Algunos pueden apoyarse en la OMS, entonces acá me faltó poner OMS también. Y algunos ejemplos, ¿no? Acá, por ejemplo, su salud no, es una entidad, la Superintendencia Nacional de Salud, que visita los laboratorios en el Perú y que, basado en una norma que es la 072, ha creado desde hace muchos años esta herramienta
de instrumento de supervisión para para las IPRES, ¿no? Las instituciones prestadoras de salud. Y esta es la de patología clínica, es decir, laboratorio. También hay otra que hace poco está de moda en este momento en el Perú, que es DILAB. DILAB es una dirección de laboratorio que está levantando información y que ha creado también esta ficha de autoevaluación que tiene 112 ítems en donde uno mismo va marcando lo que tiene o lo que no tiene. Todos con evidencia, todos documentados. Y tocará que más adelante venga y nos pregunte, nos cuestione si la evidencia que presentamos es válida, ¿no? Se puede presentar un manual, pero no aplica porque lo sacó de otro laboratorio o porque no es su realidad. Se equivocan a veces en el copy-pega porque están tratando de llegar al puntaje que les piden, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces es mejor, como lo dice la misma eh, elaboración de documentos, la de 2013, usted tranquilo, empiece a planificar, ¿no? Y en esa planificación hay un ABC. ¿Cuál es el objetivo de su sistema de gestión? ¿Qué alcance tiene ese sistema de gestión? ¿Qué referencias va a tomar? Y también cuáles son los documentos que va a necesitar para cumplir con el sistema, etcétera. Entonces, es toda una planificación, luego prioriza y empieza. Lo mismo que va a suceder acá. Una vez que usted pase esta ficha de autoevaluación, va a salir una cantidad de brechas que hay que ir cubriendo, pero no hay que cubrirlo en orden alfabético o en orden numérico, hay que cubrirlo, evidentemente, priorizando en una evaluación del riesgo. Y hace 2 días hablamos de cómo se hace una evaluación del riesgo y cómo se prioriza en una matriz muy sencilla, hay unas más complejas. Y entonces ya podríamos aprender a priorizar si es que todavía no lo hemos hecho. Normalmente sí, pero todavía a veces los que estamos empezando a aprender gestión estamos justamente en eso, ¿no? Y bueno, es bueno ir practicando, ¿no? La idea no es estar al 100% en un mes, esto va a demorar a veces más de un año, pero la idea es que se vaya notando y cuando la autoridad venga, vaya viendo que vamos mejorando, que el porcentaje de cumplimiento va mejorando, que las brechas se van acercando y las cosas están bien. Si yo visito después de un año un laboratorio y lo encuentro exactamente igual de mal, entonces yo veo que no hay gestión. De eso se trata, medir la gestión, ¿no? Recuerden que la gestión del riesgo, el primer riesgo y el más grande es tener una mala gestión. Acá hay otra lista de verificación documentaria de INACAL para la ISO 15189, los que se animen a hacer una acreditación o una renovación o una ampliación. Tienen acá un instrumento muy bien elaborado sobre todos los requisitos que deben ir cumpliendo. Este documento es largo también y está perfecto para evaluar el sistema, ¿no? Y en esta evaluación del sistema uno va sacando una lista de los documentos que tiene que tener e incluso su ficha técnica de cada documento en donde están los requisitos del documento, tanto de forma como de fondo. Y entonces llevamos en una manera ordenada documentando nuestro laboratorio. Y si quieren ir más arriba, a la OMS, también en el 2012 sacó un instrumento para la evaluación de laboratorios. Este es otro documento, este es otra especie de checklist que incluso a uno le dan un valor, una categoría, de acuerdo a la grado de complejidad, y está en line. Todos estos documentos están libres, de libre disposición. Y bueno, toca empezar a practicarlos, ¿no? De acuerdo a, como le dije, a los niveles de gestión que se hayan propuesto. Y ahora, si tomamos en cuenta esto y digo, ninguno de estos me aplica, voy a hacer mi propia instrumento de evaluación, mi propio instrumento para evaluar mi propio sistema. Cuando uno es muy autónomo, obviamente que tiene que ser un laboratorio legal, pero a partir de ahí yo puedo crecer en una dirección diferente a la acreditación nacional o a la ISO. Podría ir hacia una Joint Commission, podría ir hacia otro lugar, y es válido. Entonces uno elabora su herramienta
A veces no siempre todos los laboratorios lo tienen. Los nuevos laboratorios no he encontrado y las sociedades todavía no se ponen al día. Entonces aparece, por ejemplo, se me ocurre del Malditov o se me ocurre biología molecular o tal vez genómica o tantos campos que van apareciendo, inteligencia artificial, eh, sanitario, etcétera. Entonces uno elabora su propia herramienta, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Bueno, primero definir el objetivo, para qué queremos evaluar, qué queremos evaluar, elaboramos la herramienta, hacemos una revisión de expertos, eso sí es importantísimo, tener esta revisión de expertos que de alguna forma avalen que la herramienta está, que tiene coherencia, que tiene racionalidad, que sí, pues no estamos evaluando algo inalcanzable, que no tenga algo específico, hay una serie de elementos para revisar una herramienta. Y luego de eso viene la prueba piloto, la prueba gratis, la prueba en frío, como decimos, para ver cómo funciona, si se entiende, si es aplicable, etcétera. Y después viene el análisis de esos resultados, en una primera vez que evaluamos nuestra herramienta y cómo van saliendo los resultados. Y ahí nos vamos dando cuenta de que esta pregunta debió ser cerrada, esta debió ser abierta, esta se ha habido una redundancia, dos preguntas que significan la misma evidencia, etcétera. Después vamos mejorando la herramienta. A veces con esta mejora viene de nuevo el punto 2, revisión de expertos y hasta que viene una aprobación formal. Entonces, cuando ya tengo una aprobación formal, es decir, una herramienta que ya lo firmó la alta dirección, entonces ya esto es una herramienta de evaluación documentaria validada. Si la herramienta no está validada, si es un Excel, cualquiera puede borrar una fila, una columna de un Excel, no es así. Tendría que tener toda la protección, aunque eso es, entre comillas, difícil en un Excel a estas alturas. Pero sí, evidentemente tenemos que tener la formalidad del caso, ¿no? Y ya después de ello viene la capacitación en el uso de la herramienta, porque a veces uno la interpreta de una manera y otro de otra. Entonces, tiene que haber instructivos de cómo manejar la herramienta, por un lado, y por el otro lado, la capacitación del que ha hecho la herramienta o del que está totalmente eh, compenetrado con los objetivos en el punto uno que queremos alcanzar. Esta es una de las herramientas que hemos hecho bajo estos mismos aspectos acá en ICL y está disponible para el que quiera. Este es un Forms de Google, uno entra y empieza a responder muchas preguntas basado en la evaluación de la norma técnica de salud 072. Hace años que lo usamos y nos sirve ya con inteligencia artificial para sacar un informe situacional de laboratorio basado en el cumplimiento de la 072. Entonces, también para demostrarles que sí se puede hacer herramientas uno mismo. Entonces, se diseña la herramienta, se revisa el diseño, se prueba el piloto, se recopilan los resultados, se analiza los resultados de manera piloto, se ajusta la herramienta y se valida. Confirma de la máxima autoridad, en este caso de la institución. Eso es lo que les quería compartir hoy día. ¿Qué conclusiones podemos llegar? Bueno, la auditoría documentaria garantiza la trazabilidad, el control de cambios y la disponibilidad de evidencia objetiva. Y eso es clásico en las auditorías o revisiones. Está el jefe de laboratorio y le dice, a ver, tráeme el certificado de pozo a tierra, que lo están pidiendo para evaluar la infraestructura. Y no encuentran el certificado. Lo buscan y lo buscan y lo buscan y no hay el certificado. Encuentran uno de hace 4 o 5 años, que ya no es válido, y solamente es un año máximo de antigüedad. Y el director o el jefe, el gerente dice, pero si hemos pagado, ha venido a la empresa. Y sí he visto que lo han removido las sales del pozo a tierra. ¿Dónde está el certificado? Y bueno, es que nunca se lo dieron o nunca se lo pidieron. Y entonces vino, porque se le pagó y lo hizo, pero no hizo el certificado. Y entonces la disponibilidad de la evidencia objetiva es importante. Claro que uno recuerda que lo hicimos, pero lo perdió o no le entregaron. O de repente recuerda que fue hace menos de un año y era hace 3 años y a uno se le pasa el tiempo. Entonces, la auditoría documentaria nos ayuda a esa, sobre todo a esa parte, disponibilidad de evidencia objetiva. Nos prepara. Dos, es fundamental
para sostener un sistema de gestión de calidad robusto. Cuando uno muestra la evidencia, es robusto, evidentemente, ¿no? Alineado con normativas nacionales e internacionales. 3, contribuye directamente a la mejora continua, ya que uno al revisar el documento se va dando cuenta, por ejemplo, del pozo a tierra, bueno, hay que pedirlo, pero eso demora un par de días, porque sí está la factura, sí está la evidencia, las fotos, el omniaje, lo que se hizo. A veces está el registro de la visita, en donde están está la lectura del omniaje, hablo del pozo a tierra, pero no está el certificado. O si está solo es el registro de la visita, pero nadie lo firmó. Entonces eso todavía no es un documento formal. Tiene que haber el certificado, que es lo que pide la norma, por ejemplo. Obviamente que es clave en la acreditación. Sin documentos formales no hay acreditación y permite salir bien logrados de una auditoría externa. Entonces sí es importante el tema de auditorías documentarias. Como segundo paso, el primero es el informe situacional de la implementación de un sistema de gestión cuando uno está empezando. ¿Sí? Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Yo sé que tal vez ustedes han querido que empecemos a hacer documentos en esta sesión, pero bien, son muchos. Ya les contaba de que son más de 300 documentos que hay que elaborar en la 15.189. Nuestro DILAB nos está pidiendo algo de 112 ítems y nuestra 072 nos pide algo así también, de 90 y tantos documentos. Entonces es muy difícil hacerlo en una hora, ¿no? Yo los invito a otra sesión, a los que han certificado para hacer una elaboración de documentos con inteligencia artificial, que es una cosa espectacular para los que tenemos muchos años. Vemos ahora cómo la tecnología nos ayuda muchísimo. Entonces, está buenísimo aprender inteligencia artificial y cómo se elaboran documentos. Entonces, invitarlos a esa sesión y compartirles las herramientas que se han mostrado hoy día. ¿Tienen alguna pregunta? Encantado de la vida de responderles. Muchas gracias por estar ahí. Y aquí creo que hay una pregunta. A ver. Sí, bueno, es un saludo. Eh, si tienen alguna pregunta, entonces, a lo largo de eh, a ver, estoy dando tiempo para que empiecen las preguntas. Irma nos pregunta, buenas noches, ¿puede darnos un alcance sobre la clasificación de los documentos? Por ejemplo, ¿cómo diferenciar un manual de un procedimiento o una guía técnica de una guía práctica? ¿Cómo saber cuándo desarrollar cada tipo de documento? Muy bien, muy buena pregunta. En cuanto a la clasificación de los documentos, no hay una cosa, digamos, única o que sea estricta. Uno puede elaborar, y siempre en calidad nos dicen eso, uno puede elaborar sus propias maneras de hacer la calidad y crear las evidencias. Sin embargo, si usted pertenece a una entidad, vamos a suponer a MINSA o a Salud en el Perú, ¿no? A la Seguridad Social, vamos a decirlo así, o de repente un sistema de salud regional o local, entonces cada uno debe tener un manual de cómo hacer los documentos, en donde especifica dos cosas. Especifica el formato, qué tamaño de letra, el margen, el tamaño de papel o el documento, la forma, ¿no? Y también parte del contenido, sobre todo de la clasificación del documento, lo que usted está mencionando. Es decir, qué código debe tener, la versión, la fecha, o sea, los campos, pero también, como decía, el contenido de los elementos que debe tener. Un procedimiento, por ejemplo, en el Perú tenemos un lineamiento, la 288, en donde dice, un procedimiento tiene que tener todos estos campos en este orden, bajo este formato, con estos casilleros. Entonces ya nos va diciendo que así se hace un procedimiento. Y se clasifica, y también lo dice ahí, y se clasifica de acuerdo a estas características, ¿no? Documento técnico, por ejemplo. Ya no se llama procedimiento nada más, sino documento técnico, dos puntos, procedimiento, etcétera. Entonces, ya nos va dando para los que estamos en MINSA en el Perú, ¿no?
pero tal vez estamos en otro sistema, por ejemplo, seguridad social, que puede tener el propio y que todavía no está actualizado a los nuevos lineamientos. Entonces, claro, nos gustaría estar modernizados, pero mi propio sistema, mi propia gerencia de todo un salud me está pidiendo que lo haga a su manera. Entonces, esa respuesta es en función de qué laboratorio está y una buena idea que si usted pertenece a un hospital o un nivel 1 o 4, materno infantil, o una clínica, no se asuma, no cargue la responsabilidad de la forma, sino pídale a la autoridad a la cual usted depende que le dé la forma, porque esta autoridad le tiene que dar la forma a todos los demás servicios para que todos los documentos se estandaricen, ¿sí? Entonces, claro, yo le podría derivar a una ISO o a alguna guía internacional, de la CLSI hay una buenísima, pero a veces no es aconsejable porque no es así como está pensando esta autoridad. Fátima nos pregunta, respecto a los documentos, ¿pueden ser digitales y físicos? Sí, por supuesto. De hecho, como le digo, si en su declaración de la gestión usted dice que es amigable al planeta, ya no debería imprimirlos. Eh, Debería ser solo digital, pero con ciertos requisitos. La digitalización de documentos, también hay una ISO al respecto, tiene que ver fundamentalmente con varios aspectos. El primero es la confidencialidad, el segundo es la seguridad, que el documento no se pierda o que no sea modificable. Lo tercero, que sea alcanzable, que esté ubicado, que lo pueda usted extraer en el momento que lo necesite, como si fuera un folder que usted sabe que está ahí y lo va a jalar. Igual, que no le falle la computadora, que no le falle el internet, que no le falle la nube, que nadie lo borre, que no vayan a formatear su computadora. Entonces tiene que haber también esta, esta capacidad de poder tener el documento a la mano, ¿no? Entonces hay una serie de requisitos cuando uno digitaliza. Y si se tiene una flebotomista con certificación, pero hay tres, a ver, hay tres más que no tienen certificación, ¿cómo se podría manejar esta situación? Pues hay que llevar el curso y certificarlos. Ahora, depende de su sistema. Si es una acreditación, tiene que ser una capacitación de primer nivel. Y si usted no está en una acreditación, puede ser una certificación. El mismo que tiene el certificado puede capacitar y certificar eso de tercer nivel a los otros chicos. Lo importante es que existe el documento, pero depende de la exigencia de su sistema de gestión. Evidentemente eso no es lo mejor, pero estaría cumpliendo porque no se lo está pidiendo puntualmente como requisito. Pero si el requisito de su sistema de gestión dice que las capacitaciones tienen que ser de un nivel 2 o de primer nivel, entonces de ahí se pone más complejo y tendría que contratar los servicios de un tercero para que le dé esa capacitación. Respecto a los documentos digitales, la firma puede ser como imagen, no, tiene que ser firmas digitales. Firmas digitales, en todos los países ya existen firmas digitales. Hay que inscribirse en la firma digital. En el caso de Perú, la OMPE ya brinda el servicio de firmas digitales. Tiene que ser de esa forma. Porque si no, una imagen uno lo pega y ya está firmado, y eso no es así, ¿sí? Luis nos pregunta, ¿un laboratorio clínico acreditado también podría ser auditado por su salud o DIRIS? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Sí, la norma eh, lo autoriza, entonces eh, la acreditación ISO no es oficial, no es del Estado, a pesar que sea INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, pero no es, INACAL no es el MINSA, y usted como laboratorio acreditado depende de MINSA. Entonces MINSA tiene el derecho a través de su órgano regional que le ha dado el nivel o el permiso de servicio de auditarlo. Y por otro lado, su salud, que no tiene que ver con MINSA y tampoco con la ISO o con INACAL, también está en la obligación de supervisar el cumplimiento normativo. Y en el caso de los laboratorios, su salud es el que nos visita, así que por supuesto que sí. Muy bien. Si hay otra pregunta, con mucho gusto, pueden abrir su micrófono también. Bien. Licenciado, buenas noches, ¿cómo Doctor, está? ¿cómo está? Gusto saludarlo, doctor Lorenzo.
Mire, hablando de su salud, justo su instrumento de verificación, ya ellos se han basado bastante en algunos puntos en la ISO 15189 Mm, del año 2012, ¿no? mm, Prácticamente, si ahorita quisiesen hacer una supervisión, como lo hicieron, ¿se acuerda usted el año 2015 para julio, más o menos, que fueron incluso, se desplazaron por todo el Perú? Y si actualmente utilizasen ese instrumento, algunas cosas ya estarían desfasadas, ya. Pero por otro, ya sabemos que tenemos una nueva versión de ISO 15189. Y por ya, otro lado, en mi opinión, para mí es crucial organizar la documentación en base a la 072. También otro documento, si nosotros lo analizamos en el contexto actual, también está desfasado, pero mientras no haya algo que lo derogue, lamentablemente tenemos que es, seguir sometiéndonos, si se puede decir en estos términos, a lo que dicen, ¿no? y así es. Para mí, si lo importante para mí es organizar la documentación en base a la 072, comprender qué significa cada documento de la 072, Ujú, manual de calidad, ¿cómo hacemos un manual? ¿Cómo correcto. hacemos un manual de normas y procedimientos? Que a veces lo confunden con el manual de procedimientos analíticos o Ujú, POE, ¿no? claro, Entonces ahí es donde viene para mí el tema de la documentación, saber definir cada uno de los documentos que dice la 072. Usted ya nos ha hecho varios ponencias, webinars, y es importante para mí eso, ¿no? correcto. Sí, Para sí, empezar por ahí. Si no, ¿cómo arranca? A ver. así es. Esta herramienta que les mostré de la 072 lo hemos utilizado muchas veces en varios tipos de laboratorios, públicos, privados, redes de laboratorios incluso. Y lamentablemente, pese a que es del 2008, de la ISO 2000, de la 2004, la edición del 2004 de la 15189, ahí se basó, todavía no llegamos ni a la mitad en el cumplimiento, o sea, más de la mitad de los laboratorios que han sido encuestados bajo esta herramienta no llegan a cumplir al 100% la 072, que son dos versiones o dos ediciones anteriores de la actual ISO 15189. Entonces la brecha es grande y a veces pasa no porque no quieran cumplirlo, sino por lo que usted acaba de mencionar, que no se lee adecuadamente la norma y no se logra extraer lo que la norma está pidiendo, ¿no? Entonces, pasar por esta Sí. herramienta que nosotros hemos validado es útil porque ahí le va a salir un listado de todo lo que cumple y lo que no cumple, ¿no? Documentariamente. Entonces, está buenísimo como para un punto de partida. Pero la otra es la de su salud, que es más corta, pero también es indicador de que eso es lo que te van a pedir finalmente si llega a su salud. Entonces, yo creo que hay punto de partida para empezar a documentar. Y hay una pregunta a ver, aquí había de Milagros, donde dice, ¿existe alguna base de datos para consultar documentación y elaborar mis manuales? Ujú, La base de datos es Internet, ¿no? Usted va a encontrar múltiples documentos en Internet. Es más, con inteligencia artificial también. Entonces, en realidad sí existe mucha información. Ahora, hablando de nuestro Perú, Perú está en los últimos vagones de la calidad, entonces no permite ver los vagones de adelante. Y hay países que nos llevan 20 o 30 años por delante. Evidentemente, documentación encuentra muchísima. De hecho, hablando del manual de calidad, ahora ya no se solicita en la 15189 el manual de calidad, aunque los gurús lo siguen recomendando. Hay una ISO que permite elaborar los manuales de calidad, ¿no? Y existen muchas matrices, guías de la CLSI también, hablar del manual de calidad. Entonces, sí tenemos bastante información al respecto. Y Milagros nos pregunta algo más difícil de responder porque no somos la parte interesada.
Si su salud llega a un laboratorio que tiene una IPRIS vencida, ¿de cuánto es la multa, no? Entonces, esa es una pregunta que Uh, me gustaría que alguien me lo responda, pero yo tampoco lo sé. Este, no sé si le cierran o no le cierran el laboratorio, si lo mm, multan o no lo mm. multan. Si alguien sabe, que nos Lo cuente. único que yo sé, licenciado, es que multan y para multar primero aperturan un proceso administrativo sancionador Ay, y ya, aperturan, o sea, sale una resolución, ya. ¿no? En la cual aperturan, se forma un expediente, qué es no, lo que no ha cumplido, se genera multas en base al OIT. Eso es lo único que yo puedo decir. Ujú, sí. Sí, sí, me imagino que hay todo un tema ahí eh, complicado cuando, claro, el IPRE es vencido y sigue funcionando. Eso sería una falta grave, creo yo. Pensaría, no me conozco la norma, pero sí, es como conducir con la licencia de conducir vencida o sin licencia, es casi lo mismo, ¿no? Sí, sí existe una ISO para elaborar los manuales de calidad porque es un tema antiguo. De hecho, nosotros la tenemos. Yo la recuerdo haberla adquirido hace muchos años y sí la podemos compartir. Me la piden por interno y con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, Juan? Gusto saludarte. Sí, el gusto es mío y volviendo nuevamente, no, solamente para comentar que sí, a nivel nacional existen pues, normativas para un poco tener alcance de cómo elaborar ciertos documentos normativos, ¿no? Es la 826 del 2021 que todavía creo que está vigente, ¿no? Ahí Mm, donde tiene una norma que es una norma técnica de salud, una guía y manual, ¿no? El documento sí, técnico, perdón. Entonces ahí encajan y definen pues dónde pueden ser tus manuales, ¿no? Dónde puede ser tu guía de procedimientos. La correcto. NTC obviamente lo ve MINSA nada más, eso no lo puede ver una IPRES, pero al menos te da una idea, inclusive los márgenes, las letras, ¿no? Ah, Eh, para planes existe otra resolución ministerial para elaborar planes, ¿no? Planes de calidad, planes de donación voluntaria, planes de contingencia, también existe otra normativa. Te comento yo porque en el hospital, la oficina de calidad, donde llegan estos documentos, se guían en base a esos documentos normativos, ¿no? En cuanto a la estructura para que te lo aprueben, ¿no? Es más, creo que existe una revisión muy antigua de lo que llaman ellos documentos de gestión, o sea, manual de proceso, manual de procedimiento, que mm, obviamente también se han creado ya lo que era el MOFO, ¿no? Porque ahora ya están tratando de cambiar a lo que es manual de operaciones, ¿no? Manual de sí, perfiles, etcétera. Que ajá, muchos hospitales ya lo tienen implementado en su portal, si uno ve, ya tienen aprobado, pero muchos otros todavía no. sí. ¿Nos puedes Un poco repetir como eh, alcance, ¿no? de qué documentos nos estás mencionando? Porque queremos todos saber, tú eres conocemos mucho de tu experticia en el tema documentario, de hecho, eres un referente al respecto en un hospital muy importante de Lima. Estos documentos, pese a que son antiguos, ¿cuáles son? Sí, no tengo ahorita, porque estoy manejando mucho por el tema que también nos ha visitado su salud. Sí, La 826 2021 es de documentos normativos, ¿no? Ahí calza lo que son las guías técnicas y los documentos técnicos, ¿no? Donde entran los manuales, por ejemplo, ¿no? ya, perfecto. Hay una resolución también, no tengo el nombre preciso, de puro planes, ¿no? Y la Ya, otra que es más antigüita que ellos llaman documentos de gestión. Pues ahí donde involucran manual de procesos, de procedimientos, CAP, ¿no? El famoso cuadro de asignación de personal. Esos documentos que ellos llaman de gestión. ah, Lamentablemente el MISA pues tiende a generar varios documentos, no hay como una concatenación y como decían antes también el doctor, se basan en normas muy antiguas, ¿no? así es, sí. Y un poco voy al hecho, porque inclusive Banco, o sea, Banco crea su guía técnica, nos basamos en la 826, el documento normativo, para un poco ser aprobado, o sea, esa estructura tenemos que respetar, porque Sí. la 614 del Pronaevas no te dice el cómo, no te da en su guía técnica de procedimiento una estructura, pero el área responsable de calidad del hospital, por ejemplo, y del MISA te dice, pero alíñate a la 826, ¿no? En esa estructura. Ahí hay Ujú, que hacer la concatenación, ¿no? correcto. Bueno, Milagros, entonces ya nos ha dado Juancito, un amigo, yo lo trato así con cariño, una importante información, ¿no? De la 826. Eh, Como le digo, depende del sector al cual pertenezcamos, ¿no?
Y en Minsa está claro lo que nos dice Juan, el banco de sangre está favorecido porque tiene una serie de documentos que también le ayudan más que a los laboratorios. Hay una brecha larga entre el ejercicio de DIVAN y el DILAP, en este caso cuando hablamos de Minsa, ¿no? Y que va a ser general para todo el país, en este caso Perú. Entonces, sí, como yo digo, hacer una comunidad que nos compartamos información, que nos compartamos documentos, que nos compartamos experiencias, como lo nos indica Juan o Lorenzo, es muy útil y eso es parte de hacer país, ¿no? O ni siquiera país, ¿no? Sino una comunidad científica. Ya le recuerdo que muchos de nuestros seguidores son del extranjero y como hermanos mayores que son, nos pueden ayudar mucho al respecto. O al revés, porque a veces también toca decirlo que cuando uno va a un país que está 20 años por delante del nuestro, a veces yendo o saliendo de la ciudad o del downtown, es una realidad tan igual como la nuestra. Entonces hay unas brechas también entre el campo y la ciudad, por ejemplo, ¿no? Bueno, Milagros, ya estás atendida, de eso se trata estas reuniones y bueno, qué bueno que nos podamos encontrar una vez más y siempre si hay preguntas o algunas necesidades o consultas, todos estamos acá prestos a ayudarnos entre todos y los hermanos mayores tienen que dar su cuota de esfuerzo en enseñar y el hermano menor su cuota de esfuerzo en aprender. Solo así va a mejorar nuestros servicios en general en todas partes, ¿no? Luis nos pregunta si la institución ya tiene plan de contingencia o plan de calidad, ¿el laboratorio debería hacerlo también? Ja, esa justamente hablaba en el último webinar al respecto de esto, ¿no? Claro, el plan de contingencia o el plan de calidad o lo que está relacionado es es macro, pero nosotros tenemos que hacer el propio para continuación. De hecho, es uno de los ítems de esta nueva autoevaluación de DIRLAB en el Perú. O sea, usted tiene que tener la competencia profesional de lograr de que su laboratorio funcione, con o sin corriente, dentro o fuera de un desastre natural, eh, con calidad, con seguridad. O sea, esa es responsabilidad no de la autoridad, es del profesional que está llevando la dirección del laboratorio. Más, aún si no fuera o fuera que lo está llevando mal la gestión, el director, es del propio profesional que en su ámbito de trabajo tiene que tener seguridad, calidad, contingencia y todos los elementos propios de la operación, ¿no? Así que está muy bueno que estemos conversando y ventilando algunas ideas referente, por ejemplo, a este tema interesante que es el plan o los planes, o bueno, finalmente la auditoría documentaria, que es algo que tenemos que hacer, nos guste o no, tenemos que lograr competencia en estos aspectos. ¿Sí? Muy bien, chicos, entonces ha sido un gusto estar juntos una vez más y solamente agradecerles por su participación en este webinar y espero que nos encontremos muy pronto, esperemos que en 2 semanas o 3, porque este mes está un poco cargadito, nos volvemos a encontrar con algún otro tema interesante. Si ustedes desean algún tema, pídanlo y si la mayoría manda, lo organizamos y otra vez nos encontramos en estos espacios. Bueno, muchas gracias a todos y nos encontramos prontamente. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.